Señor Saúl, buenas tardes. Quisiera que me comprendido si se escucha y se ve. Doctor, buenas tardes. Sí se le escucha, pero no se ve la pantalla. Ahora se ve, ¿verdad? Sí, doctor. Bien, muy buenas tardes, señores alumnos. Hoy en día, la técnica quirúrgica de cirugía laparoscópica ha tomado bastante auge. Tanto así que las personas ya conocen sobre este procedimiento quirúrgico y ya no desean, por ejemplo, las cirugías abiertas, ya que en estos casos de cirugías abiertas, las lesiones o las heridas son pues grandes, antiestéticas, ¿no? Y tienen varias secuelas o complicaciones postquirúrgicas. Hoy en día esta técnica, digamos, también se denomina cirugía mínimamente invasiva o también la denominan cirugía sin huellas, porque al desarrollo de las diferentes posibilidades quirúrgicas se ha añadido, por ejemplo, el Iman Lab, que prácticamente permite el acceso solamente a través del ombligo, y el ombligo pues es una cicatriz de nacimiento. Por lo tanto, se confunde con una pequeña incisión que se realiza ahí y que se puede hacer operaciones, ¿no? En cavidad abdominal, denominándose a ello precisamente cirugía sin huellas. Muy bien. Para describir el procedimiento general, vamos a seguir paso a paso, primero con la definición, ¿no? ¿Qué es la cirugía laparoscópica? Esta consiste en realizar las operaciones de los diferentes órganos realizando pequeñas incisiones en el cuerpo. ¿Cuál es el tamaño de estas incisiones? El menor tamaño es de 0.3 milímetros cuando se coloca, por ejemplo, la aguja de Verés, o cuando se va a colocar un trocar es de 0.5 milímetros o medio centímetro, y cuando se va a colocar los trócares más gruesos, tenemos incisiones de 1 centímetro y de 12 milímetros con el objeto de poder realizar estas operaciones, ¿no? Entonces no olvidemos las medidas. Son medidas bastante pequeñas y a través de los cuales se puede realizar esta intervención. Para observar el lugar donde se va a hacer la intervención, se utiliza una microcámara de televisión, como pueden ver acá en la imagen, que está compuesta por un telescopio, ¿no?
Este telescopio en realidad se denomina pues laparoscopio. De ahí proviene el nombre de técnica quirúrgica laparoscópica, ¿no? Con el cual podemos visualizar el interior del abdomen, el interior del tórax, el interior de las articulaciones, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Cuánto permite la magnificación de esta microcámara? Es 20 veces. Esto es muy importante que ustedes consideren el tamaño, porque muchas veces cuando vemos, por ejemplo, un sangrado en forma accidental, un sangrado, como la magnificación es de 20 veces, aparentemente pues es un gran sangrado, ¿no? Y cuando uno, digamos, no tiene mucha experiencia, a veces puede pensar que el paciente se está desangrando en exceso. Cuando en realidad, pues si uno toma en consideración que hay una magnificación de la cámara de 20 veces, ¿no? Entonces tenemos que multiplicar una gota por 20. Y eso se ve bastante, pues, ¿no? Y así. De igual manera, para poder, digamos, medir un órgano que estamos, digamos, trabajando, puede ser, por ejemplo, el conducto cístico, tenemos que tener alguna referencia en función a los instrumentos, ¿no? Medir primeramente, por ejemplo, el extremo terminal de una pinza, cuánto mide, ¿no? De tal manera, indirectamente podemos medir los calibres y el tamaño de los órganos. Bien, pero para dar luz al interior del abdomen o del tórax o en la parte que esté operándose, se tiene que agregar luz, ¿no? Para ello se utiliza una fuente de luz fría. Tiene que ser luz fría porque si fuera luz caliente, obviamente podemos producir quemaduras, ¿no? Esta luz se transmite a través de la fibra óptica. Y aquí viene, digamos, uno de los cuidados que siempre hay que tener, ya que la fibra óptica, como ustedes comprenderán, al realizar la esterilización de estos cables, ¿no? Si no se conoce las características, fácilmente se pueden quebrar. Y si un cable se quiebra, no está nada barato el cable, ese que estamos hablando, porque es de fibra óptica, ¿no? Para manipular estos cables también hay que tener mucho cuidado, es decir, jamás deberíamos de doblar un cable en más de 45 o más grados, ¿no? Porque fácilmente se puede quebrar. A esto se le debe agregar un insuflador, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos que hacer una cavidad real. Es decir, una cavidad virtual se debe convertir en una cavidad real. ¿Esto qué significa? Significa que tenemos que insuflar con CO2 a través de una aguja de Verés, ¿no? La aguja de Verés es un dispositivo largo, mide entre 25 a 30 centímetros, es delgado, tiene la peculiaridad de que cuando ingresa y atraviesa el último plano, que vendría a ser el peritoneo, la aguja que tiene la punta los intestinos o el epiplo, ¿no? Y hay que tener técnica para poder colocarlo, ¿no? Y esta aguja de Verés, al introducir, vamos a sentir dos momentos de, digamos, una oposición o una sensación de que hubieran dos planos que hay que atravesar, ¿no? Entonces se siente uno, dos, y una vez que se vence el dos, prácticamente ya estamos en cavidad, a través del cual, como pueden ver en esta imagen, ¿no? Se conecta este tubo que está por acá, ¿no? Y este tubo proviene de un balón que ya lo vamos a describir, y esta es la aguja de Verés que está agarrando el cirujano, ¿no? Bien. El CO2 que va a ingresar dentro de cavidad abdominal es más o menos entre 3 a 4 litros, en promedio. Esta se acumula en la cavidad peritoneal para crear un espacio, a manera de una carpa,
que permita que la cámara se desplace en un espacio real como un set de televisión, ¿no? Si no hiciéramos este espacio, teníamos dificultades para manipular los diversos instrumentos, ¿no?, dentro de estos espacios. Para operar, obviamente va a ser necesario introducir pinzas, tijeras, hilos, agujas, etcétera, etcétera, casi similar a lo que hacemos pues, en cirugía abierta, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los dispositivos que nos permiten la entrada y salida de los diversos instrumentos quirúrgicos? Estos son los trócares. Entonces, acá vemos 3 tipos de trócares, ¿no?, cuya longitud varía entre 15 a 20 centímetros y el diámetro varía entre medio centímetro a 1 centímetro de diámetro. Estos trócares tienen 2 partes, ¿no? Tienen un punzón, que viene a ser que tiene la punta afilada, ¿ya? Y tienen una camiseta, ¿no? A su vez, esta camiseta tiene unos agujeros por donde va a entrar el CO2, o va a salir también el exceso de CO2, ¿no? Y tiene acá unas gomas, ¿no? Unas gomas que van a permitir el ingreso y salida del instrumental, pero evitando que escape el CO2. Por lo tanto, estos trócares constan de 2 partes. El trócar, que es un punzón que atraviesa la pared abdominal, y la camiseta o llamado en funda. Ya, acá podemos ver, ¿no? Esto que vemos acá arriba, ¿no?, y que continúa acá abajo, es el trócar, que en un extremo distal tiene un punzón. Incluso este punzón, en muchos casos, se retrae, apenas atraviesan las paredes o la pared abdominal. Y tiene una camiseta o funda, ¿no? Esta funda es la parte que va a quedar, ¿no? Una vez introducido, esto va a quedar atravesando la pared abdominal. Y a través de esto es que se va a introducir el resto de pinzas. El punzón obviamente se retira en ese momento, ¿ya? Esta funda pues permite la introducción de los instrumentos sin perder la presión del CO2, o sea, el neumoperitoneo, ¿ya? Algunos cuidados que hay que tener en función a esta funda o camiseta es que cuando el orificio de la piel es muy ancho, esta funda o camiseta a veces se sale en el procedimiento. Entonces, nuevamente se introduce el punzón, hay que buscar el orificio, ya tenemos a veces otros trócares a través de los cuales podemos observar con el laparoscopio para buscar el orificio y volverlo a recolocar estos trócares. Bien, ¿y cuál será la presión recomendada? Porque, por ejemplo, en Puno, ustedes saben que la presión barométrica va más o menos en 450, 440, 450 milímetros de mercurio, ¿no? Es la presión atmosférica. Entonces, para Puno es recomendable 12 milímetros de mercurio. Esa es la presión que debería tener. Pero en general, la cirugía laparoscópica se trabaja con 15 milímetros de mercurio. Es decir, en este dispositivo que ven acá ustedes al lado, debemos de programar 15 milímetros de mercurio. Una vez hecha la instalación y durante el tiempo que dure la operación, debe bajarse entre 10 a 12 milímetros de mercurio, ¿no? De esta manera se evitan complicaciones. ¿Y cuál es el dispositivo que nos permite controlar el CO2 exhalado? Es el capnógrafo, ¿ya? El capnógrafo. La vez pasada habíamos preguntado en el examen del curso si era necesario tener un capnógrafo en sala de operaciones, y muchos han contestado que no, ese dispositivo no debe estar en sala. Obviamente es una respuesta falsa. El capnógrafo hoy en día es obligatorio tenerlo en sala de operaciones. ¿Y dónde está instalado el capnógrafo? El capnógrafo está instalado junto con la máquina de anestesia. Si se va a hacer una operación de laparoscopía, tiene que estar por el capnógrafo junto con la máquina de anestesia, porque el anestesiólogo va verificando, ¿no?, si hay
cómo va el nivel de CO2 en esa persona. Y esto, si está diluido en la sangre, se llama capnemia, ¿no? Que significa CO2 en sangre. Entonces, ellos van visualizando los niveles peligrosos de CO2. Bien, terminado el procedimiento, ¿no? Obviamente se tiene que aspirar el neumoperitoneo. Se sacan los trócares y se permite que el CO2 salga, ¿no?, del abdomen. Luego se van a suturar las puertas de entrada de los trócares. ¿Cuántos puntos se colocará? Se colocará un punto, ¿no? Un punto, porque son incisiones pequeñísimas, ¿no? Y en eso radica precisamente de que la cirugía laparoscópica, ¿no? Por el mismo hecho de que es un procedimiento menos doloroso, por el hecho de no haber hecho una gran incisión en la pared abdominal. Son incisiones pequeñísimas, ¿no? Y más aún, si se usa, por ejemplo, el Iman Lab, obviamente va a haber una sola incisión, la incisión en el ombligo, que se confunde fácilmente con la cicatriz del ombligo. ¿Bien? Y aquí les presento la torre laparoscópica. La torre laparoscópica es un conjunto de dispositivos, ¿no?, que se enumeran de la siguiente manera. En primer lugar, tenemos un monitor donde va a permitirnos ver la imagen que el laparoscopio va captando. A la persona que va a manipular el laparoscopio, hay que indicarle de que si mueve el laparoscopio para arriba, va a haber una imagen de la parte de abajo. Si va a mover para abajo el laparoscopio, va a haber una imagen de la parte de arriba. Si mueve el laparoscopio para la derecha, vamos a ver imagen del lado izquierdo. Y si mueve hacia la izquierda, vamos a ver el lado derecho. Por eso a ese ayudante le dicen el camarógrafo, porque viene a constituir los ojos del cirujano. Los ojos del cirujano, ¿ya? No es tan simple a veces hacer cámara. Eso se llama hacer cámara, ¿no? Cuando tiene que alejar, por ejemplo, le dicen, haz un panorámico. Entonces el cirujano dice panorámico. Entonces eso quiere decir que tiene que retirar el laparoscopio para atrás para que se pueda ver casi todo el campo operatorio. Internamente estoy hablando, ¿no? Y cuando el cirujano te diga, hágame zoom, quiere decir que tienes que acercarte con la cámara lo más cerca posible al órgano que quiere ver, o el lugar que sangra, o el lugar afectado, ¿no? Entonces son términos que debemos de aprender, ¿no?, cuando estamos ejecutando la cirugía laparoscópica. En segundo término tenemos el insuflador de CO2, del gas de CO2 que está acá. Esto está conectado a un cilindro, ¿no?, de CO2. Este dispositivo controla la cantidad de CO2 que debe ingresar bajo un flujo constante dentro del cuerpo a través de unos tubos. Tenemos la fuente de luz fría, ¿no?, que es la que va a iluminar el espacio donde se trabaja. Una videocámara, ¿no?, que nos va a permitir transmitir a través de este cable la imagen del laparoscopio hacia el televisor. Una videograbadora para que quede registrado bajo cualquier sistema, ya sea de USB, CD, ¿no?, las imágenes que se está, digamos, grabando de la operación. Y finalmente tenemos el electrobisturí, ¿no? Acá el electrobisturí controla, ya sea para el corte, ¿no?, para el corte, o utilizando obviamente el hook. El elemento del corte en la laparoscopia se llama hook, que traducido significa gancho, ¿no? A su vez puede estar en corte o puede estar en spray, ¿no? En spray, cambiamos en spray con el fin de poder, digamos, hacer un queme o quemar un área, una superficie amplia cuando sangra, y de esta manera se controla el sangrado. Por lo tanto, también se considera como un elemento hemostático dentro de la cirugía laparoscópica. Bien,
¿Y qué es la videocámara? Esta videocámara hoy en día pues es pequeña y de alta resolución. Usan 3 chips con la ventaja de obtener una imagen muy nítida, ¿no? Incluso las últimas cámaras ya vienen puestas en 4D, ¿no? Y son digitales, ¿no? Tienen una muy buena imagen, incluso tienen un zoom adicional que permite ver microscópicamente los elementos que podemos estar visualizando dentro de la operación, ¿no? Una desventaja es que esta videocámara no se puede esterilizar, por lo tanto, se tiene que cubrir con una funda estéril, ¿ya? Al fin de trabajar en esta área. La óptica es un chip de silicio que está cubierto con sensores de imagen, conocido como píxeles, ¿no? Los ángulos de visión de esto varía entre 0 grados, como pueden ver acá, 0 grados, ¿por qué? Porque no tiene mayor margen, digamos, de curvatura, más que en forma recta, por eso es 0 grados. Tenemos un poco acá de 12 grados, ya con una inclinación, de 30 grados con una mayor inclinación y de 70 grados para ver áreas que no podemos ver directamente, ¿no? Entonces, el visor de 0 grados se emplea una lente vertical, ¿no? En el extremo opuesto del visor y ofrece una vista panorámica, pero recta. En cambio, el de 30, el de 70 grados ya emplea una lente en ángulo, ¿no? Para ver alrededor de las esquinas. Entonces, hay que tener un poquito de práctica para poder manipular, porque a veces como que nos podemos perder en el horizonte de la cirugía, ¿no? Siempre debe haber sitios o reparos anatómicos para mantener el horizonte de tal manera que el equipo quirúrgico no se maree, ¿no? Acá podemos apreciar una imagen, ¿no? Este es el laparoscopio, ¿ya? Precisamente acá, dentro de esta funda que estamos viendo acá, esta es la funda, ¿no? Es la parte que no se puede esterilizar, ¿ya? Tiene que ser cubierto con esta funda que sí es estéril, ¿ya? Luego se conecta a la fuente de luz, acá se está conectando a la fuente de luz para que pueda, el laparoscopio, podemos permitir visualizar una imagen clara, ¿no? Habíamos dicho que esta fuente de luz es fuente de luz fría, ¿no? Que permite generar una luz parecida al día, que varía entre 3.500 a 6.000 grados Kelvin, ¿no? Ahora, una característica es que a mayor cantidad de grados Kelvin, mayor calidad de luz, ¿no? Esto quiere decir que la luz blanca es más parecida pues a la luz del día, ¿no? Estos cables de luz, o sea, los adaptadores, como habíamos mencionado anteriormente, son cables de fibra óptica, ¿no? Que tienen una estructura central, ¿ya? De refuerzo, y alrededor están las fibras ópticas, ¿no? Y están envueltas en un hilo de aramida de la coraza protectora, ¿ya? Y por encima están cubiertos incluso por una cubierta protectora, pero como les había dicho, el mayor problema de estos cables es que se pueden quebrar, es que tenemos que mantenerlos enrollados, pero no doblados. ¿Habéis entendido? Por otra parte, también hablamos del insuflador, ¿no? Que es un dispositivo para insuflar CO2. Se gradúa la presión del abdomen en forma previa, se gradúa el flujo a nuestro deseo, ¿no? Y puede entrar pues, desde 1 hasta 20 litros por minuto, ¿no? Y esto está conectado de la siguiente manera, ¿no? Aquí tenemos el CO2 que viene en un tanque, acá tiene una llave de control, se abre la llave de control, pasa al insuflador, ¿ya? Y acá se programa, acá tiene una luz, acá ven un signo más y un signo menos, ahí precisamente se programa, pero previamente hay que dar el inicio en este otro botón, ¿ya? Y de aquí, de este dispositivo, va a pasar a través de este tubo hacia el paciente. Todos estos, digamos, estas conexiones, el manejo de el aumento, disminución, el inicio, el apagado, todo eso precisamente requiere, pues, practicar, ¿no?
¿Y quién hará esta labor? ¿Quién debería hacer? Porque muchas veces, por ejemplo, en quirófano tenemos problemas, ¿no? Hay cambio de personal. Entonces, hay un personal que se denomina circulante, ¿ya? El circulante es el que abre el balón de CO2. El circulante es el que debe de conocer cómo se manejan estos dispositivos para que nos pueda ayudar en el momento de la operación, pero debe ser un personal que ya conozca. El problema es que como hay tantos cambios de personal, muchas veces llegan personas sin experiencia en su vida al manejo y el cirujano tiene que estar indicándole, aprieta esto, sube, baja, aprieta el otro botón, no es ese otro botón, conecta para que lo... Entonces, nosotros como eh, estudiantes de medicina deberíamos de tener un poquito más de preocupación, ¿no? Para conocer, porque tarde o temprano o vamos a ser ayudantes, vamos a ser internos, vamos a ser residentes o vamos a ser asistentes, ¿no? Y muchos de ustedes probablemente se van a dedicar al campo de la cirugía, por lo tanto siempre es bueno conocer. El monitor, el VCR, el videoprint, el USB, bueno, todo ello, perdón, facilitan visualizar, permiten grabar y entregar en muchos casos la grabación que a veces pacientes que lo solicitan. También para ver como caso clínico, para estudios o en algunas otras circunstancias, siempre va a ser necesario tener a la mano. Y acá tenemos las ventajas, ¿no? Y las desventajas. Las ventajas es que definitivamente se reducen las infecciones, ¿no? Se reducen, por ejemplo, la infección de sitio operatorio, se reduce las infecciones postoperatorias, se reducen las adherencias, ¿no? Eh, y también se puede visualizar las estructuras, como ya les he indicado 20 veces. Entonces, permite visualizar mejor las estructuras anatómicas y de esta manera se pueden evitar complicaciones. Por lo tanto, la estancia hospitalaria será breve. Se opera hoy día y mañana se va a su domicilio. Hay menos dolor, con un tiempo de recuperación corto. Obviamente hay un mejor resultado estético porque las incisiones son pequeñas, ¿no? Y menor formación de adherencias como complicaciones postoperatorias. Las desventajas son el costo de los equipos. Hoy en día, un equipo, digamos, el más simple, que no, digamos, represente mayor inversión, va aproximadamente en 300.000 soles, ¿no? Entre 300.000 a 400.000 soles para tener un buen equipo de laparoscopio, con todo en una sala de operaciones, ¿no? Más o menos 400.000 se puede implementar una sala de operaciones. Incluye todo, ¿no? Y la otra desventaja es el entrenamiento del cirujano. En años anteriores, mi persona adquirió 4 módulos de entrenamiento para cirugía laparoscópica, lo instalé en mi casa con mis recursos propios y de esa manera educamos a un buen grupo de estudiantes de medicina. Bueno, yo sugerí que para la facultad también deberíamos de comprar estos módulos porque, valgan verdades, cuando uno va a ejercer la cirugía laparoscópica tiene que tener un entrenamiento desde muy joven. Porque cuando uno empieza, digamos, a entrenar ya con cierta edad, no tiene, digamos, las mismas características para el aprendizaje, ¿no? Hoy en día vienen residentes de medicina ya con cierta edad, entonces los veo un poco más complicados de que puedan aprender fácilmente. Entonces, para mí sería ideal y exigirte en la facultad de que hubiera un laboratorio de cirugía laparoscópica. Sería ideal. Bien, ¿y para qué se usa la laparoscopía? ¿Para qué operaciones? Entonces acá tenemos una relación de usos quirúrgicos, ¿ya? Para operar colelitiasis, colecistitis, que significa tener piedras o cálculos dentro de la vesícula, con infección y sin infección. Coledocolitiasis, cuando existen cálculos dentro del colédoco, ¿no? Es decir, las piedras originalmente estaban dentro de la vesícula,
y por algún motivo pasaron al colédoco. ¿Y cuándo pasan al colédoco? Por ejemplo, en Puno hay una mala costumbre de que cuando alguien tiene piedras, alguien les recomienda irse a San Pedro. No conozco el sitio, pero sí sé que esas aguas son coleréticas, ¿no? Es decir, tienen por función contraer la vesícula y hacer de que las piedras pequeñitas pasen al colédoco y no solamente van a obstruir por el colédoco, sino también van a obstruir otro conducto, que es el conducto de Wilson, ¿no? Entonces van a generar pues, una pancreatitis, ¿ya? O alguien les recomienda también tomar medio vaso de aceite de olivo con medio vasito de jugo de limón. También generan un efecto, ¿no? Colerético, es decir, se contrae la vesícula, ¿ya? Y fácilmente puede hacer que un cálculo de la vesícula pase al conducto colédoco y obstruya la salida del jugo pancreático, que va a ocasionar una pancreatitis aguda y muchas veces mortal. Hay una pancreatitis fulminante, ¿no? Y la peor complicación de una pancreatitis va a ser un pseudoquiste pancreático. El pseudoquiste pancreático es una tumoración, ¿no? Que puede medir 20, 30 centímetros, con un tejido totalmente necrosado y una complicación fatal para el paciente. Bien, también se puede utilizar para operar apendicitis aguda, hernia hiatal, obstrucción intestinal, hernias, eventraciones, abdomen agudo, obviamente como peritonitis localizada generalizada, tumores de colon y recto, y en enfermedades ginecológicas, endometriosis, quiste de ovario, se puede ligar trompas, se puede resolver problemas de embarazo ectópico, casos de incontinencia urinaria, prolapsos uterinos, problemas vesicales, fibromas, etcétera, etcétera. Es decir, hoy en día la laparoscopía tiene más usos. También para diagnosticar un dolor abdominal de etiología determinal, porque muchas veces viene el paciente y como muchos no manejamos la clínica, ¿no? Nos quedamos con una gran duda, con un gran signo de interrogación sobre nuestras cabezas y muchas veces no sabemos diagnosticar, ¿no? Para ello se necesita mucha experiencia y conocimiento de semiología. Entonces muchas veces en semiología también no estamos tan bien, ¿no? Para diagnosticar adherencias y vías intestinales, para diagnosticar infarto intestinal. Infarto intestinal no es fácil diagnosticar, solamente duele, parece una apendicitis, parece una colecistitis y cuando nos damos cuenta a veces ya es muy tarde. Eventraciones y hernias ocultas, enfermedades pélvicas como la endometriosis, embarazo ectópico, ¿no? Bien. En el preoperatorio de esta cirugía laparoscópica se siguen los mismos procedimientos que la cirugía abierta, ¿no? Para la operación se utiliza anestesia general, vamos a utilizar antibióticos, principalmente profilácticos, ¿no? Y también la tromboprofilaxis, es decir, para que un paciente entre a sala y no forme trombos, se hace vendaje de miembros inferiores, ¿no? También debemos de preparar el intestino, ¿no? Para ello se ponen enemas evacuantes, sonda nasogástrica, sonda vesical, ¿no? Tal como se hace para cirugía abierta, ¿ya? Bueno, la vez pasada hablaba ya sobre sonda nasogástrica, ¿no? Que es un procedimiento donde se inserta un tubo delgado de plástico, ya no lo vamos a volver a pero ¿para qué sirve? Para descomprimir, para lavar, y muchas veces para alimentar o entregar medicinas, ¿no? Hay varios tipos de sonda, ya no lo voy a volver a repetir, ¿no? Los tipos de sondaje tampoco, eso ya lo hicieron con el doctor Carpio, ¿no? Las contraindicaciones también seguramente que ya vieron, ¿no? Por ejemplo, si un paciente tiene este trauma, imposible pues sondear, ¿no? Hay problemas ahí. Bien. En la operación existen dos técnicas, ¿ya? Una es la posición americana y la otra es la posición francesa. En la posición americana, como ven acá en la imagen, el cirujano se coloca al lado izquierdo del paciente,
y junto a él la ayudante que va a manejar la laparoscopia. Entonces, esta es la posición del cirujano y este es el del ayudante de cámara, ¿no? El instrumentista y su primer asistente al otro lado van a tener dos videomonitores, ¿no? El anestesiólogo en la cabecera y la mesa de Mayo en la parte de los pies. En cambio, en la posición francesa, el cirujano se coloca entre las piernas del paciente, el paciente abre las piernas y ahí se pone el cirujano, ¿no? Y el primer asistente se pone hacia la derecha, el segundo asistente hacia la izquierda del cirujano y la enfermera instrumentista al otro lado, ¿no? Ahora, cuál de las dos posiciones es mejor? Bueno, eso ya depende mucho del cirujano y la escuela, ¿no? Eh, bien, en cuanto al instrumental laparoscópico, así como hemos hablado de cirugía abierta, existe material de campo, existe material de diéresis, material de hemostasia, material de síntesis o suturas y material de prehensión. Entre el material de campo, por ejemplo, según la técnica americana, se usa ropa estéril para cubrir el tórax, ¿no? O un campo cefálico, los miembros inferiores con un campo podálico y los flancos con campos laterales. Y se piensan también ellas se fijan con pinzas Bacaus, formando un área cuadrada o rectangular, y sobre esto se coloca un campo fenestrado. ¿Qué es un campo fenestrado? Es una sábana que tiene un espacio abierto, ya sea cuadrado o rectangular, ¿no? Y en la técnica francesa hay que cubrir las piernas, las extremidades inferiores por separado. El tórax también con una sábana cefálica. En este caso habría dos sábanas podálicas, porque hay que cubrir miembro por miembro, ¿no? También se utilizan las pinzas Bacaus, ¿no? Bien, el material de diéresis básicamente consiste en el electrobisturí, ¿no? Y este puede ser monopolar, bipolar, o sea, dentro de este mismo equipo viene el monopolar, el bipolar y tiene la propiedad de realizar la termocoagulación. Algunas respuestas en el examen anterior fue que dice que en sala de operaciones no debe haber bisturí armónico. Mentira, este es el bisturí armónico. Y existe en sala de operaciones, debe de existir, porque esto permite coagular y cortar. Coagular y cortar, ¿no? Por lo tanto, con este bisturí armónico se pueden hacer operaciones hasta, por ejemplo, histerectomías, ¿no? ¿Por qué? Porque queman la arteria uterina y luego la seccionan sin necesidad de ligar. Entre el material de diálisis tenemos el hook, que significa gancho de disección, que este gancho está provisto en su extremo distal de un elemento metálico con diversos grados de angulación, ¿ya? Con un dorso romo que se utiliza como disector y como electrobisturí. Facilita hacer el corte, ¿no? También existe el hook desechable, también existen disectores desechables curvos, ¿no? Algunos de los cuales están provistos de un sistema que permite girar el vástago sobre su eje, ¿no? Posibilitando con ello variar la orientación de la curvatura del instrumento. Cuando hay, por ejemplo, operaciones unipuerto, entonces esto facilita poder trabajar a través de un solo puerto. Entre el material de diéresis vamos a tener las tijeras de Metzenbaum, pero laparoscópicos, ¿no? Que pueden ser rectas o curvas, de acción simple o de doble acción, que movilizan ambas mandíbulas tipo Metzenbaum. Todas ellas pueden ser conectados con el cable al electrobisturí, permitiendo la electrocoagulación previo al corte o después del corte. Es decir, realizan corte, luego puede hacer la electrocoagulación o electrofulguración. Aquí vemos, ¿no? Un instrumental que es largo, ¿no? 45 centímetros. Y acá tenemos las anillas. Acá está el lugar donde se va a conectar el cable que va a alimentar la energía eléctrica. También existe la tijera hook. Es decir, a su vez,
es hook y también es tijera, ¿no? De acción simple, moviliza solamente esta mandíbula, ¿no? Acá siempre debemos de visualizar este extremo, ¿ya? De tal manera que no debemos de dañar otra estructura en forma inadvertida. Y acá va o sea, el rol del ayudante es muy importante, porque muchas veces el cirujano está trabajando y puede olvidarse que este elemento está incandescente y puede tocar inadvertidamente algún órgano como los intestinos y podría provocar una perforación inadvertida, ¿no? Luego tenemos el material de hemostasia, llamado también liga clips. Esto es un aplicador de clips, es una pinza de 10 milímetros de diámetro que se utiliza para la colocación de estos clips de titanio. Acá vemos el clip de titanio, ¿no? Que cuando es comprimido se cierra prácticamente y esto va a permitir clipar órganos o vasos, ¿ya? Este instrumento moviliza la mandíbula superior manteniendo fija la inferior, ¿no? Que es ligeramente más corta y precisamente ahí radica este procedimiento. Pero también tenemos los aplicadores desechables, ¿no? Que están provistos de 20 clips que se cargan en forma automática, pudiendo dispararse en forma secuencial. O sea, permite de que sin sacar, ¿no? O volver a meter este liga clip, podamos hacer varios disparos. En cambio, con el anterior es prácticamente uno por uno. O sea, cargamos un liga clip, introducimos, clipamos, volvemos a sacar. Volvemos a introducir, clipamos, y así uno por uno. En cambio, estos permiten hacer los disparos uno tras otro. Pero por otra parte también existen los clips de polímero, ¿no? Que son para ligar vasos y o tejido de 1 milímetro hasta 16 milímetros de ancho. ¿Cuál es la ventaja? No es absorbible, es inerte, no conductivo, ¿ah? Tiene un sistema de carga fácil, el mecanismo flexible de aplicador elimina la caída del clip antes de su aplicación y ofrece la opción de remover. Esa es la mayor ventaja. Es decir, si alguien se equivocó en colocar en el lugar no adecuado este clip, puede removerlo, es decir, puede volverlo a retirar, ¿ya? Es dentado, por ello proporciona mayor seguridad que los clips de titanio. El aplicador de clip o ligaclip también sirve para síntesis, ¿no? En caso, por ejemplo, de colocarse en el conducto cístico, siempre debemos de visualizar la mandíbula inferior o posterior, siempre. Porque si no visualizamos la mandíbula inferior o posterior, podemos estar clipando la mitad del diámetro del conducto cístico. De tal manera que cuando se haga el corte, probablemente va a salir bilis, y eso no es bueno. En tal caso, también se puede hacer una ligadura con hilo. Por otra parte, tenemos el portaagujas como material de síntesis o de cierre, ¿no? Las técnicas de sutura intracorpórea requieren pues, de un portaagujas de 3 a 5 milímetros en el cual pueda montarse una aguja, ya sea recta o curva, ¿no? O en palo de hockey, que se introduce a través del troca de 10 milímetros provisto de un reductor adecuado, es decir, protegiendo la punta y esta cuando ingresa siempre tenemos que visualizarlo a fin de evitar dañar alguna estructura cuando la aguja esté ya dentro de cavidad abdominal. Para ello, una aguja curvada tenemos que enderezarlo previamente antes de introducirlo con una pinza en el exterior, dándole una menor curvatura para que pueda ingresar y también podamos retirar la aguja. Bien, los nudos intracorpóreos endotrainers, bueno, los nudos intracorpóreos, ¿no? Depende de la habilidad ganada por el operador durante su entrenamiento, ¿ya? Pero siempre debería realizarse fuera del paciente, ¿no? Y no venir a aprender manipulando la sutura y la aguja de manera alarmante o peligrosa dentro del paciente, ¿no? Entonces, para ello, por ejemplo, existe este endotrainer, ¿no? Donde se ejecuta, pues, eh, la práctica de este tipo de suturas o ligaduras, ¿no? Con el fin de poder practicar, digamos, en forma externa al paciente, ¿no? Acá podemos ver
un portaagujas laparoscópico, una aguja, ¿no? Con un hilo de Vicryl, ¿ya? Y practicando sobre un elemento como es, por ejemplo, un Dren, Penrose, simulando un órgano o un bazo, un órgano en este caso, atravesándolo de esa manera. Luego ejecutar un neurocirujano, ¿no? Es como cuando hemos practicado con lo que ya lleva la práctica, eh, los diversos tipos de nudos, ¿no? Una, dos vueltas, luego fijan el cabo, distal, la tracción y el segundo nudo fijador, ¿no? El segundo nudo fijador. Es un contranudo, ¿no? El nudo es el primero, que siempre es un nudo cirujano, el segundo es el contranudo, y el tercero es otra vez nudo. Muy bien. Bien, acá hay un tutorial sobre nudos extracorpóreos, es decir, cómo se ejecuta el nudo extracorpóreo de García Álvarez, el de Rueder, el de Meltzer, el de Gia González, Taiside y Misra. Cuando tengan tiempo, espero que ustedes lo puedan revisar y puedan ejecutarlo. Bien. Tenemos el material de prevención. Dentro de ello tenemos las pinzas de Maryland, las pinzas de Grasper, las pinzas caimán o cocodrilo, ¿no? Las pinzas de Maryland permiten hacer, o sea, prehender, ¿no? Los diversos órganos o hacer la disección. Las pinzas de Grasper son para sostener tejidos, ¿no? Sostener o suspender, y las pinzas de caimán o cocodrilo permiten retirar, por ejemplo, la bolsa que contiene el elemento, por ejemplo, puede ser un apéndice o puede ser una vesícula biliar. Las pinzas de Babcock también son de prehensión, las pinzas de Alice también. Esas son similares a las de cirugía abierta. Tenemos también los dispositivos de aspiración, dispositivos de irrigación. Estos funcionan con cloruro de sodio, ¿no? Que entran a través de unos frascos, a través de estos tubos. Si ven ahí, por ejemplo, tienen un botón rojo y un botón celeste. Uno sirve para aspirar y el otro sirve para irrigar, ¿no? Los bajanudos, que son dispositivos que permiten, una vez que hagamos un nudo de Rueder, ¿no? Ingresa el nudo y ya va, digamos, a ligar el apéndice, la base apendicular. Hay que bajar el nudo para ajustar. Por eso se llama bajanudo. Muy bien, muchachos. Como dijo Confucio, en el siglo IV antes de Cristo, dijo, lo oí y lo olvidé. Antes en la universidad la educación era así. Venía el profesor, algunos traían un papelote, el profesor hablaba, y muchos de nosotros lo hemos olvidado. Hemos olvidado lo que nos habían hablado. Luego llegó la época de la computadora, y estas, por ejemplo, estas diapositivas de PPT, donde ustedes lo han visto y lo han entendido. Yo sé que esta clase de cirugía laparoscópica lo han entendido. Pero les queda el reto de lo hice y lo aprendí. Esto que están viendo acá son unos estudiantes míos, ¿no? Que están practicando precisamente en un televisor, ¿no? Y ahí están los módulos de cirugía laparoscópica. Solo espero de que podamos hacer alguna gestión para que la universidad pueda comprar televisores, estas cajas que no cuestan mucho, las pinzas, ¿no?
y unas cámaras, y de esta manera podamos implementar un laboratorio de cirugía laparoscópica. Gracias, les agradezco por su atención. Si tienen alguna pregunta, les escucho. ¿Aló? Sí, doctor, sí se le escucha normal. Bueno, Creo que no hay ninguna pregunta. ¿Alguna pregunta? Ninguna, ¿verdad? Sí, creo que no hay preguntas, doctor. Todos se han quedado dormidos. Muy bien, muchísimas gracias. Desde la Caria Ciudad de Trujillo les saluda Julián Cuno. Hasta luego. Muchas gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, doctor. Muchas, doctor. Hasta luego. Hasta luego, hasta luego.